Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Hoy vamos a ver qué pasa cuando dos de los productos químicos más comunes que existen se juntan en la naturaleza. Y basándonos en un estudio científico muy revelador, vamos a explorar una matemática un poco extraña, una de esas donde 1 más 1 no siempre da 2. Y aquí está la clave de todo. La pregunta que lo cambia todo. A ver, las normativas de seguridad suelen mirar los productos químicos de uno en uno, ¿verdad? De forma aislada. Pero claro, la realidad en un río, en un campo, es muy distinta. Allí nada está solo. Y esto nos lleva a pensar, ¿se nos estará escapando algo importante? Pues bien, para entender este problema, el estudio se centra en un cóctel químico que, la verdad, es bastante común. Vamos a conocer a los dos personajes de esta historia y, sobre todo, a ver dónde se suelen encontrar. A un lado del ring, por así decirlo, tenemos el glifosato. Seguramente suene, es el herbicida más usado en todo el mundo, vamos, que está por todas partes en la agricultura, y al otro lado, el arsénico. Un elemento natural, sí, pero ojo, muy tóxico, que se encuentra en el suelo y en el agua de muchísimas zonas, como por ejemplo en la pampa argentina. ¿El problema? Pues que en estos sitios es muy frecuente que los dos coincidan. Así que la pregunta que se hicieron los científicos era simple, pero fundamental. ¿Qué pasa cuando estas dos sustancias, cada una con sus propios líos, se encuentran en el mismo sitio? Y para responder a esto, los investigadores montaron un experimento muy interesante. Pero claro, necesitaban un conejillo de Indias, por así decirlo, que fuera súper sensible a la contaminación del agua. Y aquí lo tenemos, el renacuajo de Rhinella arenarum, el sapo común sudamericano. Pero ojo, que no es un renacuajo cualquiera, es lo que los científicos llaman una especie indicadora. ¿Qué significa esto? Pues que su salud es un espejo de la salud de todo su entorno. Es, literalmente, como el canario en la mina. Si a ellos les pasa algo, es una señal de alarma para todo el ecosistema. El experimento que diseñaron fue, en realidad, bastante sencillo. Pusieron a los renacuajos en 3 situaciones distintas. Un grupo solo con glifosato, otro grupo solo con arsénico, y el tercer grupo, que era el importante, se expuso a una mezcla de los dos, a partes iguales. La idea era simple, comparar los efectos por separado con el efecto de la mezcla. Y es aquí, justo aquí, donde la cosa se pone seria. Porque los resultados de la mezcla, bueno, no fueron para nada lo que se esperaría de una simple suma. Fue algo mucho más potente. Para entender lo que pasó, tenemos que hablar de un concepto que es la clave de todo esto, la toxicidad sinérgica. A ver, esto no es un efecto aditivo normal, no es que los daños de uno se suman a los del otro y ya está. No. La sinergia es cuando dos sustancias, al juntarse, crean un efecto muchísimo mayor, como si se multiplicaran entre sí. Es el ejemplo perfecto de que el todo es mucho más peligroso que la suma de sus partes. Claro, la pregunta del millón era ¿de cuánto más peligro estábamos hablando? ¿Era un poquito más tóxico o algo realmente alarmante? Bueno, pues los datos no dejaron lugar a dudas. A ver, fijémonos en estos datos, en la columna de la CL50. Este número, para que nos entendamos, mide cómo de tóxica es una sustancia. Cuanto más bajo es el número, más venenosa es, porque se necesita menos cantidad para ser letal. Y fijaos, para matar a la mitad de los renacuajos solo con glifosato, hacían falta casi 46 miligramos por litro. Con arsénico solo unos 37, pero con la mezcla bastaba con poco más de 30. Queda clarísimo, la mezcla es mucho más letal. De hecho, el estudio le pone un número a esta sinergia, lo llama el índice de aditividad. El resultado fue de 2,72. Y para ponerlo en perspectiva, cualquier cosa por encima de 1 ya se considera sinergia, así que un 2,72 es una barbaridad. Es la confirmación numérica de que juntos son infinitamente peores. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos. Porque, vale, la mezcla es más letal, pero ¿y los que sobrevivieron? Los investigadores se preguntaron qué les pasaba a esos renacuajos que aguantaron la exposición. Y es aquí donde los resultados se vuelven, si cabe, todavía más inquietantes. Vamos a ver ahora una serie de cambios biológicos tremendos que la mezcla provocó en los renacuajos que lograron sobrevivir. Lo primero, y es brutal, fue una alteración hormonal masiva. Los renacuajos expuestos a la mezcla tenían un aumento del 540% en una hormona tiroidea, la T4. Esta hormona es la que controla toda su transformación a sapo. Un descontrol así de bestia puede provocar malformaciones o, directamente, que nunca lleguen a desarrollarse del todo. Y esta imagen es muy gráfica. Miremos a la izquierda. Ahí vemos el núcleo de un glóbulo rojo, sano, redondito. Ahora a la derecha. Eso es de un renacuajo que estuvo en la mezcla.
Se ve el núcleo totalmente dañado, con trocitos de ADN como si se estuvieran escapando. Es lo que llaman cola de cometa. Es la prueba visual de que el cóctel les estaba rompiendo el ADN. Y por si fuera poco, midieron otra cosa, el índice mitótico, que viene a ser la velocidad a la que se dividen las células. Pues bien, la mezcla provocó que esta velocidad aumentara un 619%. Que las células empiecen a dividirse así a lo loco y sin control es otra señal de que el organismo está sufriendo un trastorno gravísimo. Vale, visto todo esto, la pregunta es ¿qué significa esto fuera del laboratorio, en el mundo real? Es el momento de conectar los puntos y ver las implicaciones que tiene para la seguridad medioambiental. Esta imagen, que es del propio estudio, lo resume visualmente de maravilla. Muestra todas esas enormes zonas agrícolas de América, desde México hasta Argentina, donde se usa glifosato a mansalva, y que a la vez tienen arsénico de forma natural en el suelo y el agua. Vamos, que esto no es una hipótesis de laboratorio, es un escenario real que afecta a un área gigantesca. Y con esto llegamos a la gran conclusión de todo este análisis. La manera que tenemos de regular probando los químicos de uno en uno quizá nos está dando una falsa sensación de seguridad, porque la naturaleza no es un laboratorio con sustancias aisladas, es una sopa compleja, un cóctel. Y lo que nos grita este estudio es que los riesgos en el mundo real podrían ser muchísimo más grandes de lo que pensamos. Y cerramos con una pregunta final, para darle una vuelta. Si esto pasa con la mezcla de solo 2 de las sustancias más comunes que hay, ¿cuántos otros cócteles peligrosos habrá por ahí en nuestro entorno de los que no tenemos ni la más remota idea?